con la parte de diseño de ensamblaje de fondos o diseños de VHA. El objetivo de este módulo es reconocer los fundamentos básicos del diseño de los VHA, describir cómo los ensamblajes de fondos rotatorios son diseñados y operados. Cuando hablo de rotatorio, estoy involucrando tanto motores como RCS. Explicar cómo y cuándo usar drill collar, heavyweight, drill pipe dentro del VHA y cuándo no es permitido comprimir la tubería de perforación. Obtener la habilidad para inferir en el comportamiento de un ensamblaje de fondo de acuerdo a su aplicación. Dentro de las condiciones generales del VHA, ¿qué tomamos en cuenta, ¿no? para diseñar un VHA? Primero, debemos saber qué tipo de pozo vamos a perforar. Si es un tipo vertical, direccional tipo S, tipo J, horizontal o horizontal extendido. Entonces, lo que les comentaba, de acuerdo a lo que se tiene, de donde vamos a partir, es que vamos a seleccionar las herramientas necesarias y las prácticas operacionales necesarias para perforar el tipo de pozo que se requiera en el momento. Entonces, una vez que se sepa qué tipo de pozos vamos a perforar, necesitamos seleccionar un VHA adecuado para perforar el tipo de pozo. Entonces, ¿qué tan rígido o flexible el VHA tiene que ser? ¿Cumple el VHA con la evaluación objetiva? Cuando nos referimos a evaluación objetiva, por ejemplo, si vamos a utilizar un VHA con motor de fondo, tenemos que deslizar para construir una curva. Pero la idea es que ese porcentaje de slide sea mucho menor, porque las operaciones de slide requieren de tiempo. Entonces, mientras aplicamos un VHA direccional con una rotación, de una perforación en rotación mayor al 50%, es un VHA aplicado con una buena evaluación objetiva. ¿Por qué? Porque muchas veces los pozos direccionales tienen una sección tangente. Entonces, esa sección tangente se debería, en teoría, de perforar en modo rotario, que el VHA ni levante inclinación ni tumbe inclinación. En el caso que lo haga, debería ser en menor proporción. Cumple las herramientas con la medida para el tamaño del hoyo. ¿Qué tipo de herramienta? ¿Qué tipo de hoyo tenemos? ¿Están estas herramientas disponibles en el mercado? Entonces, antes de saber qué tipo de pozo, tenemos que saber el diámetro del hoyo que vamos a perforar, qué tipo de herramientas están disponibles en el mercado para perforar ese diámetro de hoyo. Obviamente, de los costos asociados, siempre se va a querer trabajar con el mejor resultado posible que se tenga a un menor costo. Eso siempre va a terminar la decisión de acuerdo a los costos asociados y obviamente sin comprometer la integridad del pozo. Ingeniero, Cumple la idea. ¿Sí? Una consulta. Ok, adelante. Operaciones slide, ¿qué significa pozo rotario y pozo gravitacional? No, la operación de slide en general es cuando se detiene la perforación en modo rotario, se detiene la rotación de la sarta de perforación a través del top drive para solo perforar con la potencia hidráulica que te brinda un motor de fondo. Entonces, eso lo vas a ver mucho más claro a lo que vayamos desarrollando el curso. Ya, Entonces, sí. ¿sabes que el motor de fondo, no sé si has visto algún video de cómo trabajan los motores de fondo,
Pero el motor de fondo básicamente tiene un rotor, un estator. El lodo, cuando pasa a través del motor de fondo, él con la potencia hidráulica genera un movimiento excéntrico y concéntrico, que a la final vas a tener la rotación de la broca como tal, sin necesidad de rotar la sarta de perforación. Entonces, cuando tú detienes la sarta de la perforación, la sarta de perforación solamente está rotando la broca de acuerdo a lo que le proporciona el motor. Entonces, para tú deslizar en la dirección que tú quieres, tú vas a orientar el motor a la dirección deseada y vas a comenzar a aplicar peso sobre la broca y vas a ir perforando en la dirección deseada. Eso se llama deslizar. Cuando tú no perforas con la rotación de los equipos de superficie. Ah, ya. Eso se llama operaciones slide. Ok, entiendo. Sí. Okay. Cumple la hidráulica con los parámetros de presión de superficie permitida, torque y arrastre. Esta parte de hidráulica es muy importante, señores. Debemos saber si las bombas del taladro están en capacidad para perforar la sección planificada. Los cálculos de hidráulica no se hacen con la MD inicial, se hacen con la MD final. O sea, ¿hasta dónde va a llegar ese pozo? ¿Qué presiones vamos a manejar? ¿Están las bombas del taladro capacitadas? El torque que vamos a finalizar la sección, el top drive, es capaz de mover la tubería. O sea, todas esas variables se tienen que ver antes. Eso es en la parte de planificación del pozo como tal. Entonces, si corremos una hidráulica y la broca tiene un TFA con unos chorros de un diámetro específico, pero genera una caída de presión mayor a la que las bombas tienen en su ficha técnica, entonces no se puede utilizar. Entonces vamos a la parte de optimización. Vamos a ver qué podemos cambiar en el VHA que tengamos una caída de presión acorde a los elementos que tenemos en el taladro. Eso se hace antes. Imagínense un avión, cuando toman el vuelo en aire no pueden hacer ninguna reparación, no pueden hacer nada. Claro, obviamente, esto es algo que es menos estricto, pero la idea es que podamos perforar y desarrollar las operaciones sin estar perdiendo tiempo, que tiempo es un costo asociado, ¿no? Entonces, al final de todo, la conclusión es, el VHA cumple con el peso óptimo requerido. Un pozo direccional, tenemos cambios de inclinación y cambios de azimut. Entonces, estamos creando tortuosidad en el hoyo. Esa fricción permite que la transferencia de peso sobre la broca desde la superficie hasta el fondo tenga restricciones. Entonces, se cumple esa condición de transferir el peso desde superficie hasta el fondo para poder perforar sin ningún problema. Todas esas incógnitas se deben resolver durante la planificación del VHA como tal. Entonces, al momento de perforar el pozo, la idea obviamente es no tener ningún tipo de problema. Obviamente, la perforación muchas veces, especialmente en campos exploratorios, van a surgir algunos inconvenientes y esos inconvenientes se van a ir corrigiendo a la medida que se tenga experiencia de campo, hasta que obviamente ya se estandaricen los procedimientos para perforar los pozos en menor tiempo posible.